Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a conocer cómo obtener el total y el porcentaje del total acumulado a partir de una tabla de datos, utilizando tres formas diferentes. En el primer ejemplo vamos a obtener el total de las horas y el porcentaje acumulado de las horas trabajadas mediante operaciones. Nos situamos en la primera celda, escribimos el signo de igual y seleccionamos el primer valor que hace referencia a la celda B2. Nos situamos ahora en la siguiente celda y vamos a sumar el valor que voy acumulando y la celda con el siguiente valor. Insertamos el signo de igual, seleccionamos el primer valor que hemos calculado, es decir, la celda C2, y se lo sumamos a la celda B3, donde tenemos el siguiente valor a sumar. Pulsamos la tecla de Enter y ya tenemos el valor acumulado de los dos primeros días. Arrastramos hacia abajo la celda y obtenemos el total acumulado con todas las horas trabajadas. En la siguiente columna vamos a utilizar la función suma y solo vamos a realizar una única operación. Nos situamos en la primera celda de la columna, donde vamos a obtener el resultado, y pulsamos en la función suma que encontramos en la categoría matemáticas y trigonométricas. En el cuadro de diálogo seleccionamos la celda B2, escribimos dos puntos y se vuelve a seleccionar la misma celda. Nos situamos en el primer valor que hemos seleccionado y pulsamos una vez en la tecla F4 para mostrar el signo de dólar delante de la fila y de la columna, utilizando referencias absolutas. ¿Qué conseguimos con esto? Que al arrastrar esta fórmula al resto de celdas, vaya aumentando el rango de las celdas. El primer valor quedará fijo y el segundo valor irá aumentando, agregando el resto de celdas al rango, del cual iremos obteniendo el total acumulado. Una vez hemos calculado el primer valor, arrastramos la celda para el resto de valores o hacemos doble clic con el ratón en la esquina inferior derecha de la celda. Vemos que se nos muestra un icono en color verde, donde nos advierte de un posible error. En nuestro caso, que la fórmula omite celdas adyacentes. Pulsamos en el desplegable que aparece al seleccionar todas las celdas que muestra el icono de advertencia y marcamos la opción Omitir error. Ya tenemos las horas acumuladas que hemos trabajado en el mes. Ahora vamos a obtener el porcentaje acumulado de esas horas. Volvemos a insertar la función suma desde la categoría matemáticas y trigonométricas. En el cuadro de diálogo realizamos la misma operación que en la anterior columna. Seleccionamos la celda B2, escribimos dos puntos y se muestra a continuación la misma celda. Nos situamos en el primer valor y pulsamos en la tecla F4 para mostrar el signo de dólar delante de la fila y la columna, utilizando referencias absolutas. Pulsamos Aceptar y obtenemos el total. Ahora debemos dividirlo por la suma total de las horas trabajadas, por lo que nos situamos en la barra de fórmulas, escribimos el signo de dividir y volvemos a insertar la función suma desde la categoría matemáticas y trigonométricas. Seleccionamos el rango completo de las horas trabajadas y lo dejamos fijo pulsando la tecla F4 utilizando referencias absolutas y pulsamos Aceptar. Por último, cambiamos el formato de la celda al formato porcentaje y le añadimos dos decimales. Arrastramos la función hacia abajo para calcular el resto de valores y obtenemos el porcentaje total de las horas realizadas. En el segundo ejemplo vamos a utilizar tablas dinámicas para obtener estos dos resultados. Nos situamos en una celda de la tabla de datos y pulsamos en el comando Insertar tabla dinámica de la pestaña Insertar. Se nos muestra el cuadro de diálogo, con todo el rango de la tabla seleccionado. Y vamos a colocar la tabla dinámica en la misma hoja en la que estoy situado, por lo que marcamos hoja de cálculo existente y marcamos la casilla E1 en nuestra hoja de cálculo activa. Al pulsar Aceptar, se nos muestra en la parte derecha los campos de la tabla dinámica. Arrastramos el campo Fecha al área de filas y el campo Horas al área de valores. Se nos muestra la suma de los valores por cada fecha. Debemos cambiar la función a utilizar. Pulsamos con el botón derecho del ratón sobre los datos y en el menú contextual seleccionamos en el desplegable Mostrar valores como la opción Total en y dejamos el campo base por defecto, ya que el acumulado lo vamos a realizar por fecha. Al pulsar Aceptar se nos muestra el total acumulado de las horas trabajadas. Añadimos de nuevo el campo Horas para obtener el porcentaje del total acumulado. Y pulsamos con el botón derecho del ratón sobre los datos y en el menú contextual seleccionamos en el desplegable Mostrar valores como la opción Porcentaje del total en y dejamos el campo base por defecto, ya que el acumulado lo vamos a realizar por fecha. Y al pulsar Aceptar se nos muestra el porcentaje del total acumulado. Cambiamos los nombres de los campos por el de acumulado y porcentaje del acumulado
y desactivamos los totales para filas y columnas desde el grupo de opciones Diseño que encontramos en la pestaña Diseño de la tabla dinámica. En la siguiente hoja vamos a obtener el total acumulado mediante tablas predefinidas. Lo primero que vamos a hacer es convertir nuestra tabla de datos en una tabla predefinida de Excel. Nos situamos en una de las celdas de la tabla y en el desplegable de dar formato como tabla seleccionamos uno de los estilos y se nos muestra el cuadro de diálogo de crear tabla, donde aparece seleccionado todo el rango de la tabla y dejamos marcada la casilla de verificación de la tabla tiene encabezados, ya que nuestra primera fila contiene los nombres de las columnas. Pulsamos aceptar y ya tenemos la tabla predefinida generada. Vemos que se muestra una pestaña adicional llamada diseño de tabla, donde vamos a definir un nombre para nuestra tabla predefinida y que luego utilizaremos en las operaciones con referencias estructuradas. Por defecto inserta el nombre de tabla 1, tabla 2, tabla 3, etc. Nosotros lo cambiamos por el de horas. Y desmarcamos la casilla de verificación de botón de filtro. Ahora vamos a calcular el total acumulado de las horas trabajadas. Añadimos la función suma desde la categoría matemáticas y trigonométricas. En el cuadro de diálogo marcamos la celda que hace referencia al encabezado de las horas diarias. Escribimos 2 puntos y seleccionamos la primera celda de las horas diarias trabajadas. Al pulsar aceptar me calcula de forma automática las horas acumuladas trabajadas para cada fecha. ¿Qué hace esta fórmula? La primera parte hace referencia al encabezado de horas diarias de la tabla horas. Recordar que era el nombre que le habíamos dado a nuestra tabla predefinida. Y la segunda parte hace referencia al valor de la celda de la misma fila en la columna horas diarias. Nos situamos en la siguiente columna y vamos a calcular el porcentaje acumulado de las horas trabajadas. Insertamos de nuevo la función suma y vamos a realizar la misma operación seleccionando la celda que hace referencia al encabezado de las horas diarias. Escribimos 2 puntos y la primera celda de las horas diarias trabajadas. Al pulsar aceptar me calcula las horas acumuladas trabajadas. Nos situamos en la barra de fórmulas para continuar con la operación. Insertamos el signo de dividir y escribimos de nuevo la función suma. En el cuadro de diálogo, en el primer argumento seleccionamos la columna de horas. Y al pulsar aceptar se nos muestra un valor numérico. Nos faltaría seleccionar la columna e insertar el formato porcentaje con 2 decimales. ¿Cuál es la ventaja de utilizar esta opción en vez de las anteriores? Que si insertamos un nuevo registro en la tabla predefinida, de forma automática cambia el total acumulado y el porcentaje, incluyendo el último valor insertado. Vamos a comprobarlo añadiendo un nuevo registro en las tablas de cada hoja. Al insertar un nuevo registro en la tabla predefinida, de forma automática modifica el total y el porcentaje acumulado. En la tabla donde habíamos utilizado operaciones, arrastramos las fórmulas para el nuevo registro. El total acumulado sí lo realiza de forma correcta, pero el porcentaje del total acumulado deberíamos cambiar el rango de las celdas para obtener un resultado correcto. Y en la hoja donde habíamos obtenido los resultados con una tabla dinámica, al insertar un nuevo registro y actualizar la tabla, estos registros no se incluyen en los resultados que obtenemos. Tendríamos que cambiar el origen o generar una tabla dinámica a partir de una tabla predefinida de Excel. Con esto concluimos el tutorial de cómo obtener el acumulado y el porcentaje del acumulado de un listado de valores. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que voy subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.